Hola, soy Chari Gumeta de Chiapas, México. Agradezco a mi querida Claudia Vaca la invitación para participar en este tercer congreso Memoria Oral y Voces de América. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes esta ponencia titulada Cultura, Tradición e Identidad en la Literatura Chiapaneca. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por todo este camino en la que Chiapas ha dado al mundo grandes narradores y poetas. Bueno, no les voy a platicar más para que pongan atención a lo que voy a compartirles. Aquí pues hice todo un recorrido y espero que sobre todo a los que hacen investigación les sirva. Es sabido por todos que una tradición literaria se ve particularizada en la mirada de sus lectores, cuando logra permanecer en el aire de su tiempo y trasciende de generación en generación, resultando de que una comunidad la hace suya y la entrevera en sus asuntos mundanos, culturales, sociales y de toda índole, ayer, hoy y siempre. Tal es el caso de la que corresponde a Chiapas, que fluye a lo largo de las décadas con esencia propia y se prolonga en los ríos creativos de sus autores, ya sea en el vasto océano de las manifestaciones líricas o poéticas, en la bigarrada conjunción de sus narradores, novelistas y cuentistas, o en la dramaturgia y otras formas de expresión que constituyen su continuum y que le otorgan un lugar en los escenarios regionales y nacionales a los que se aúna y forma parte meritoriamente. El camino no es ni ha sido fácil. Hace falta la vinculación, obligado, mal necesario, a las metrópolis culturales, a las academias consagradas, a los cenáculos literarios donde convive el who is who del país, o a los espacios de debate en las escuelas y universidades que dejan su impacto inolvidable en las generaciones de lectores. Chiapas suma a estas condiciones otras especificidades, por ejemplo, su lejanía del centro de la República, su notorio aislamiento histórico y cultural del resto del país, así como su voluntaria e inevitable proximidad con el orbe centroamericano, al cual se entrelaza una y otra vez a lo largo de su impronta como parte de la nación mexicana. Por ejemplo, hay temas que son tan distintivos para nuestra entidad del sureste como si se tratara de un tatuaje indeleble ubicado en el centro de su pecho. Ejemplo de estos son el mundo indígena o el colorido y vastedad de su riqueza natural. A esa serie de factores se incorpora una visión y pulsión creativa que ha carecido de unicidad, bien es cierto, o de proyectos de grupo, salvo las excepciones del caso, y que le han impedido alcanzar una acabada continuidad que trasciende de una a otra época, de uno a otro autor o de uno a otro lector. No sin rupturas o divisiones. El Chiapas literario lucha por encontrarse con un todo identificador que no alcanza a compactarse, acaso para bien, acaso para mal, pero de lo que no hay duda es que ha aportado a las letras mexicanas su legión de obras y autores reconocidos y admirados, lo cual obliga y justifica mi presencia en este congreso. A ello se agrega la presencia de figuras de otras latitudes y continentes, como el caso muy significativo y sobresaliente de Betrave, que publica sus novelas sobre el ciclo de la caoba, vívidas a lomo de mula en las selva chiapaneca, o el de los escritores guatemaltecos como Carlos Navarrete, que se mezclan a ese todo chiapaneco y le confieren, junto al europeo, una huella significativa que le enriquece ampliando sus miras culturales en lontananza. Imposible olvidar también la estancia entre nosotros de poetas como Carlos Illescas y Otto Raúl González, que en persona, obra y magisterio nos han nutrido invariablemente. Así, el mundo indígena también está en los cuentos de Heraclio Cepeda, en las novelas de Rosario Castellanos, pero se adentra también en la escritura antropológica de Jesús Morales Bermúdez, Ricardo Posas o Ramón Rubín.
La dramaturgia de Carlos Olmos o la propia Rosario Castellanos, aunque son las más sobresalientes, permiten que surjan las nuevas voces para la escena, como la de Héctor Cortés Mandujano y otros nobles autores. El color natural, el paisaje, viven los versos Selva dentro de Efraín Bartolomé y algunos otros. La poesía intimista, rabiosamente personal y amorosa, surge de un Jaime Sabines, generador de legiones y legiones de lectores, patrimonio desprendido de Chiapas, pero a la vez vivamente universal. A eso se añade la rica y variada expresión de otras bellas artes, muy especialmente la pintura y la música, que acrisolan, aclimatan y confieren un acento particular a nuestras obras literarias y al resto de la cultura. Pienso en la obra plástica de César Corzo, Manuel Suaznavar, Reinaldo Velázquez, en la música tradicional de los Altos de Chiapas o en las partituras llenas de luz, paisaje y simbolismo de Federico Álvarez del Toro. Como escritora e investigadora de las letras de Chiapas, he vivido estas sagas muchas veces como testigo fiel de las anécdotas y procesos que les dieron origen, otras como devota admiradora, en muchos casos como creadora motivada por esa tradición cultural, pero siempre como sujeto histórico inmerso en el vasto mundo de la lectura de los míos, con los que me uno en un solo río y con los que busco mi identidad generadora, mi imperdible arraigo, así como el lugar que me corresponde en la tierra. El presente ensayo es un breve pero sucinto recorrido por una tradición literaria que se reafirma a lo largo de las épocas y que en Chiapas parte de Fray Matías de Córdoba y se prolonga hasta las nuevas generaciones de creadores migrantes, digitales o millennials, en búsqueda de la construcción y consolidación de una identidad que no se nos reconoce todavía. Debo subrayar que de toda esta continuidad literaria en Chiapas, tiene mayor presencia, perceptibilidad o trascendencia si ubicamos sus cimas, ya sea en la permanente singular de su poesía o en el dilatado ciclo de su narrativa, que prefiguran su realidad multicultural y plurilingüística, por lo que el recorrido propuesto habrá de abundar sobre dichas expresiones, las más extensas, fecundas y reconocidas. Esta ponencia lo he titulado para ir haciendo este recorrido. El primer título es La poética de Chiapas, latido vivo. Si algo caracteriza la tradición lírica de Chiapas, es su dilatada permanencia y variopinta creatividad. El movimiento poético inicial de Chiapas es un canto a sus festividades populares y cívicas, al entorno local y familiar, donde transcurre la vida provinciana con su fulgor adánico y de pleno asombro, así como a la pedagogía del indio, pero también es la búsqueda de la saga libertaria y épica de los suyos, como bien lo ejemplifica Fray Matías de Córdoba. La maravilla en que el fraile encierra en su persona y obra la extraordinaria cercanía, o a las dos caras de Jano, que ha existido y existirá entre Chiapas y Guatemala. No olvidemos que Córdoba nació en Villa de Tapachula, cuando ésta aún era parte de la capitanía de Guatemala. Los temas van de la aldea que López Velarde llamó espectral hasta el retorno del hijo pródigo. Hay un romanticismo que se repite en los clásicos y abunda en los lugares que estos fundaron e hicieron comunes. Pero hay también, así sea de manera prístina, una fundación del espacio propio y original, laderas, montañas, indígenas, sufridos, recuerdos para el que se marchó de casa a buscar nuevos horizontes, así como una abigarrada conjunción de sentimientos e ideas de lo que es el amor y orgullo por el solar nativo y que pudiéramos denominar como chiapanequismo fundacional. Rodolfo Figueroa es considerado como el padre fundador de la poesía moderna chiapaneca.
En su extraordinaria poesía hallamos un aire ontológico en donde no se concibe vida más allá de la muerte, y el joven médico reflexiona sobre las penurias de curar cuerpos y almas, aunque también canta el amor que se entrega o es esquivo. Por eso escribe: quiere desaparecer en la llanura de su finca Santiago en Cintalapa, desvanecerse como en el poema Fugaces, que dice así: antes de que la tierra generosa me recoja en su seno, antes de abandonarme para siempre, llamad por compasión al médico. Decidle entonces que me rompa el cráneo, que me arranque el cerebro, me tome la cuchilla y lo reduzca a menudos fragmentos, que someta los últimos pedazos por largo tiempo al fuego, y cuando quede solo las cenizas, que las esparza el viento. No vaya a suceder que todavía del sepulcro en el seno, presa de las miserias de esta vida, perdure trabajando el pensamiento. Y yo me llevaré tantas tristezas, tan ingratos recuerdos, que al llegar a rendir esta jornada, emprender otra igual me causa miedo. Y olvidar es lo que ansío, descansar para siempre es lo que quiero. Pero si Rodolfo Figueroa deja en claro la edificación de poemas medidos y trabajados a conciencia, los que le secundan la rompen. Hay una música íntima que ya no responde a la tecladura de la marimba en las fiestas campiranas como es la sandunga, sino a un afán de vivir la ciudad, de confundirse con el vértigo de la modernidad que avanza con su picota derribando las glorias marmóreas y broncíneas del pasado. La rubia que juega lawn tenis y baila foxtrot, como en el poema del bardo Santiago Serrano. Luego, el poeta Héctor Eduardo Paniagua agrupa los anteriores y otros más en su edición antológica Fiesta de Pájaros, donde además de él figuran Galileo Cruz Robles, Alberto Culebro, José Gómez Rodríguez, Raúl León, Tomás Martínez, Gabriel Marín, Rodolfo A. Navarro, Ernesto Ordaz de Tejada, Ernesto Parrés, José Emilio Rodríguez, José Antonio Rivera, Santiago Serrano, Antonio Vera Guillén y Vicente Liévano. Los poetas indagan en lo nacional y ultramarino a la búsqueda de vanguardias que de una arquitectura verbal más idónea a sus apetitos expresivos, así por ejemplo Armando Duvalier, como es también el caso de Antonio Vera Guillén y Santiago Serrano, abrevan de la poesía vanguardista. Con sus tancas y jaicas, Duvalier se inspira siguiendo también el estridentismo para crear su poética llamada alquimista. Exaltada proposición estética llena de humor, sátira y despliegue lingüístico. Por ejemplo, en Madrigal apasionado a Ténfora o en Mi novia es una bicicleta náutica. Poemas donde retuerce la sintaxis y refunda una gramática llena de neologismos y eficacias metafóricas. A ello se une Ramón Rosenberg Mansilla. En cambio, Rosario Castellanos, la más alta figura de nuestras letras, va y se abisma en el mundo de su infancia que es Comitán, hacia donde confluye la nación indígena de Chiapas. Así, el callado dolor de los otziles y celtales vive plenamente en su obra, parafraseando a Ramón Rubín, pero en su poética, más allá de su saga feminista, de todos conocidos y que le ha merecido ser el ícono del women lib mexicano, o de una evocación del drama y la tragedia griega, está la voz de los voz, la del pobre, que es apenas un simio y nos avergüenza por el ultraje del que es víctima y sigue siéndolo. Poesía inteligente y honda, reflexión como quería su par María Zambrano, cuando decía, heriré de luz tus oscuras cárceles. Veamos, el pobre. Del idioma que algunos atesoran, le dieron de limosna una palabra,
para pedir su pan y otra para dar gracias, ninguna para el diálogo. El domador con látigo y revólveres le enseña a hacer piruetas divertidas, pero no a erguirse, no a romper la jaula, y lo premia con una palmada sobre el lomo. Aunque son tantos, nunca se acabarán, prometen las profecías. Cada uno cree en el último sobreviviente después de la catástrofe de una especie extinguida. Ahí está, receptáculo de la curiosidad incrédula, del odio, del llanto compasivo, del temor. Como una luz nos hace cerrar violentamente los ojos y volvernos hacia lo que no se puede comprender. Nadie, aunque algunos juren en el templo, en la esquina, desde la silla del poder o sobre el estrado del juez, nadie es igual al pobre ni es hermano de los pobres. Hay distancias, hay las mismas extrañeza interrogante que ante lo mineral, hay la inquietud que suscita un axioma falso, hay la alarma y aún la risa de cuando contemplamos nuestras caricaturas, nuestro ayer en un simio. Y hay algo más, el puño se nos cierra para oprimir y el alma para rechazar lejos al intruso. Qué náusea repentina su figura, mi horror por lo que debería ser un hombre y no es así. Jaime Sabines es un fenómeno único. De tal personal su obra poética se confunde con él mismo. Es rabiosamente amorosa, entrañablemente telúrica, inspirado en las sagradas escrituras. Es un poeta que sentencia con sus verdades, que nos descubre el rostro sufrido, conmovido, anhelante de nuestros apetitos humanos. Es capaz de llorar con la misma intensidad la muerte de su padre que cantar el clímax del amor, esa muerte pequeña, gozosa y anhelada cotidianamente, desde oral y luego con tarumba, pasando por algo sobre la muerte del mayor Sabines y Yuria, nos ha dejado una obra irrepetible y sin seguidor alguno, prosélito, sacerdote y dios de su propio culto. Todo al mismo tiempo. Se separa de Rosario, que a diferencia de él, fue una mujer de letras, una intelectual y no solo estrictamente una poeta, una grandísima poeta como Sabines. A su manera, el no cansino representa un remanso ante tanta intensidad, pero su poesía sabiamente templada es también lección de vida, es continuidad cívica de Figueroa y Matías de Córdoba, es eficacia lírica al cantar a su Chiapas fecundo y proyectando en él imaginario ideal y colectivo. Por su parte, la Espiga Motinada, grupo, movimiento ideológico y cofradía bohemia a la vez, integrado por Juan Bañuelos, Óscar Oliva y Heraclio Cepeda. Claro está, además de Chile y La Bastida, que no son del solar nativo. Buscan movilizar y sacudir conciencias ciudadanas a través de un discurso poético de rostro político que se queda atrás, muchas y afortunadas veces, de una poesía de altos vuelos, trabajo ilegal de Oliva, espejo humeante de Juan Bañuelos, y los soles de la noche de Heraclio Cepeda. Quedan inscritos en esa épica de lo libertario, pero no alcanzan la fuerza despojada y absolutamente sincera de la Castellanos, como en su poema El Pobre. Quiero aquí hacer un paréntesis para decirles que pues este grupo de la Espiga Motinada son los fundadores de la poesía testimonial. Una poesía que pues se ha trabajado poco y que, bueno, una de las que ha echado mano de eso es su servidora. Pudo formar parte de este grupo, o sea, Rosario Castellanos, pero al final no aceptó. El poeta tustleco Daniel Roblesazo de Hondo
aliento vallejiano y hermano del alma noble y solidariamente universal de Walt Whitman. Sin embargo, dejó un bello retrato íntimo de sus amores y devoción por la gente del pueblo en Viento al Hombro, su único libro publicado en vida y que fuera prologado por Carlos Pellicer. Elba Macías, Raúl Garduño, Joaquín Vázquez Aguilar son manifestaciones muy creativas, también y absolutamente personalizadas, mientras en Macías abunda un lirismo íntimo y conmovedor, un retrato de su alma interior en Garduño, en cambio, hay una búsqueda por lenguaje cultivado al lado de sus coterráneos, como son José Carlos Becerra, Alejandro Aura y Leopoldo Ayala. Vázquez Aguilar propone por su parte el retrato emocional de su propia biografía, enmarcada en su universo marítimo y cordial. A ello se suma Javier Molina, de verso narrativo, inquisidor e inteligente. Todo lo social, lo hipster, está en sus venas. Roberto López Moreno y Oscar Gón, ambos de la costa chiapaneca, como Vázquez Aguilar, son un percusionistas innato del verso y un celebrador de la camaradería y la comunión festiva y política. El primero y el segundo, un versificador de amoroso erotismo, de buenas y finas maneras. A su vez, Efraín Bartolomé, desde Ojo de Jaguar, plantea un redescubrimiento del verde profundo de nuestras selvas. Además, inspirado en Robert Graves, refunda el mito poético fundacional, ejercicio que quizá constituye la defensa más vigorosa del estro poético que hay en la lírica mexicana. Su musa es ya el universo y a sus dictámenes se adhiere, ornado todo él de blanco, presto a salir al escenario del mundo. Luego viene la abundante generación de los 60, que reafirma todos estos temas y aunque presa de la localidad y el entorno inmediato, da seguimiento a todo el esfuerzo poético que le antecede. Hablamos de José Falconi, Marisa y Socorro Trejo, Marirós Bonifaz, Israel González, Roberto Rico, Adolfo Ruiseñor, Blanca Margarita López Alegría, Ubel Vázquez, Yolanda Gómez Fuentes, y de quien esto escribe, entre otras. Aquí, temáticamente, se manifiesta la rebelión anti-establishment que querían y prefiguraban los poetas de la espiga, pero también subyace la huella amorosa de Sabines, la selva rediviva de Bartolomé, la búsqueda formal de Duvalier, la desmesurada realidad que veía Garduño o la hermosa vehemencia social de la Castellanos. Posteriormente, la promoción de los nacidos en los 70s y 80s viene de una relectura de los maestros fundadores de la tradición, pero tamizada por las nuevas corrientes de acercamiento a la literatura. Apuesta por una formación educativa a nivel superior. No quiere lectores inertes, sino ganar la plaza pública, avasallar en las redes sociales expresiones políglotas de por medio. Además, se forma y se alimenta con el heavy metal, con el cómic, con la saga de la contracultura, pero sigue buscando su semilla, su arraigo original, como en el primer día de los poetas de Chiapas. Son becarios, universitarios, líderes sociales, culturales, a contracorriente del sistema, pero igual sitúan un poema en Santa Fe de Bogotá, que en el Nueva York que nunca han vivido y que ha sido anhelado durante años. César Trujillo, Balán Rodrigo, Fernando Trejo, René Morales, entre muchas y muchos otros, constituyen la cara más reciente de la poesía chiapaneca. La narrativa, un viaje al interior del otro. Mundo muy especial constituye la narrativa de Chiapas, tan arraigada a la presencia de Guatemala y tan hermanada a sus afanes, que viene y va de un lado a otro de la frontera con absoluta carta de naturalidad. Pienso, por ejemplo, en Matías de Córdoba, en Flavio Guillén Ancheita o en Carlos Navarrete,
Flavio Guillén, nacido en Guatemala, llegó a ser gobernador de Chiapas. Se trata de una narrativa que adquiere su mayor relevancia con la literatura creada por Emilio Rabasa Estebanel y Rosario Castellanos, secundada por Heraclio Cepeda Ramos en sus dos vertientes, la de cuentista, autor de una relevante tetralogía novelística construida casi al final de su vida. Sin embargo, es en la literatura indigenista donde se eleva con mayor virtud y fortaleza la narrativa de Chiapas. Así, Balún Canán de Rosario Castellanos y Benzulul de Cepeda se rigen en un parteaguas tan notable que solamente es posible verlo prolongarse en la narrativa de carácter antropológico de Ricardo Pozas, Francisco Rojas González o Ramón Rubín, o bien en la espléndida y universal prosa de Beret Travin, quizás la cima más alta de todas estas montañas literarias, pero no reconocida inexplicablemente como parte de nuestra tradición, pero que ahora la hacemos nuestra. Si Rabasa construye la épica iniciadora de la novela realista en México en obras como La Bola, La Gran Ciencia y La Guerra de los 3 Años, El Cuarto Poder, Moneda Falsa, con la que muestra un rico y variado cuadro de costumbres, cual fino y agudo observador que fue de la pobredumbre moral de su tiempo. Rosario Castellanos y el resto de los novelistas posteriores, adentrados en el orbe indígena, demuestran por su parte ese Chiapas profundo, donde late el alma atormentada del indígena y se hace añicos la ilusión de un futuro prometedor para los pueblos originarios. Mención especial merece la obra de Beth Draven. Sus novelas, como lo decía al inicio de la ponencia, constituye uno de los testimonios más directos sobre el derecho de los indios de Chiapas a la igualdad, a la autodeterminación. No olvidemos el hecho de que sus cenizas, de acuerdo con su última voluntad, fueron esparcidas sobre las selvas y bosques de Ocosingo, el escenario real en donde asienta personajes y tramas, lo que habla de su amor por Chiapas y sus más humildes pobladores. Novelas como Un puente en la selva, La rebelión de los colgados, El general, Tierra y libertad, se volvieron nuevamente actualidad durante la revuelta zapatista de 1994. La épica sin sordina del movimiento zapatista también dio pie a nuestros escenarios narrativos. Le anteceden obras como El Memorial del Tiempo o Vía de las Conversaciones de Jesús Morales Bermúdez, Premio Nacional de Testimonio Chihuahua 1986. Y ulteriormente esta épica se recrea de manera mágica y mítica en la novela Xochitl de Berto Morales Constantino. En el caso de Carlos Navarrete, en Los arrieros del agua, nos describe la vida cotidiana de un habitante de una comunidad ubicada en medio de caminos entre la frontera de Guatemala y México. La obra fue galardonada en el año 2005 con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias por parte del gobierno guatemalteco. Óscar Bonifaz, Marco Aurelio Carballo, Óscar Palacio y otros más crean narrativas variopintas en donde se refleja el rostro de los muchos rostros que conforman Chiapas. El tema mestizo y urbano, lo coloquial provinciano, la farsa, el tema político, etcétera. Javier Espinosa Mandujano, a su vez, hace una novela de carácter histórico, nostalgia de la gente de la depresión central de Chiapas, finqueros que quisieran regresar a una edad de otro campestre, como plasma en Sobre la Tierra, una de sus obras más recientes. Y bueno, también tenemos al maestro Aldana, quien también es un gran narrador importante en Chiapas, y sobre todo a Miquel Ruiz,
quien en los últimos años ha hecho un movimiento con su narrativa, principalmente con un libro que a mí me llamó muchísima la atención, que se llama Los hijos del errante, en donde él sitúa en una realidad diferente a los indígenas de Chiapas, principalmente a ese indígena que desea tener lo que no tiene. Quiere ser como el ladino. Los ladinos ladinos son los mestizos. Y bueno, es una forma de escribir narrativa muy diferente a como todos los que hemos escuchado en esta ponencia lo han venido describiendo. Y el maestro Alejandro Aldana, él también ha escrito sobre este movimiento narrativo que se da en Chiapas, hecho la primera recopilación de narradores de Chiapas. Consideraciones finales. Subrayo lo que señalé al inicio de mi intervención. Tenemos, pese a todo, tradición, cultura e identidad. Nos la confieren nuestros artistas, creadores, humanistas, mujeres y hombres que en la brega cotidiana han estado construyendo al paso del tiempo una forma de ser y vivir lo chiapaneco, reflejar o retratar, según se quiera, un ethos identitario. La literatura chiapaneca es buen ejemplo de ello. Todos hemos ido alguna vez el Soc de Benzulul, la falsa elegía de Rosario Castellanos, el amoroso de Sabines o Cándido, el único indio chamula de la rebelión de los colgados de Traven. Cada chiapaneco, a la manera de la lotería en Babilonia de Borges, juega o ha jugado alguna vez en su vida cualquiera de estos roles, en cualquiera de nuestros tiempos, en cualquiera de nuestras vidas, por así decirlo. La rueda sigue ahí, tropezando pero avanzando. Mi deseo más sincero es que este breve recorrido que el día de hoy les propuse haga que la curiosidad intelectual de ustedes dirija su mirada a Chiapas, y vea en ella un alma que vive y sobrevive, un corazón que no deja de latir nunca, no sin rupturas o divisiones. El Chiapas de identidad, cultura y tradición está ahí, reproduciéndose en cada verso, prosa, trazo o música que surja de los suyos. Apunta a encontrarse y cerrar el ciclo un día. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y su paciencia para escuchar esta ponencia sobre un recorrido en la literatura chiapaneca. Es para mí una gran alegría poderlo hacer y muy agradecida con mi querida Claudia Vaca por la oportunidad. Muchas gracias.